Hola, buenos días a todas las personas, buenos días y felicidades a todas las personas que han decidido invertir su tiempo en visualizar esta mesa redonda virtual, que para nosotros es muy importante porque vamos a hablar de cosas, de cuestiones estratégicas para nuestro país, para nuestra sociedad en los próximos años. Hoy es 8 de abril del año 2021 y presentamos la mesa redonda virtual Nuevas tecnologías y nuevas energías para las flotas. La verdad es que es un tema de absoluta actualidad y que tenemos la seguridad de que va a ser muy interesante. Vale. Eh, este programa, esta mesa redonda, forma parte de un contenido específico del Tech for Fleet. El Tech for Fleet es el Congreso Internacional de Tecnología para la Gestión de Flotas, que ya se ha celebrado en 2 ediciones, que no se celebró en el 2020 porque evidentemente no hay prácticamente que explicar por qué, y que se celebraría este mes de mayo en Madrid, pues dentro de poco más de un mes, y que tampoco se va a celebrar en mayo porque por prudencia, y hace aproximadamente 10 días, hemos decidido ya, esperemos que por última vez, trasladarlo a noviembre de este año, y se celebrará pues, en el Hotel Ilunion Pío XII el 16 y 17 de noviembre de este año. Ya me imagino que todos vacunados, todos ya, pues a lo mejor todavía con alguna que otra mascarilla, pero o sí, a lo mejor se habrá quedado la mascarilla para siempre y será tendencia, no lo sabemos. Pero la verdad es que esperemos que todos ya estemos seguros y podamos celebrar este congreso tan importante que se dedica pues a lo que vamos a hacer en esta mesa redonda, acercar las nuevas tecnologías para la gestión de flota. Las flotas mueven el mundo, flotas de todo tipo, camiones, vehículos pequeños, grandes, furgonetas, furgonetillas, delivery, logística. ¿Qué voy a contaros de barco? Está de moda el tremendo portacontenedores que atrancó el canal de Suez y que fijaos la movida que ha montado, ahora está medio mundo tecnológico sin componentes. En fin, pues todo eso. Primero, dar las gracias a todos los que nos seguís, las personas que nos seguís en nuestro canal de CEG, instaros a que, perdón, de CEG, de Ferreira da Pía, instaros a que os suscribáis. Para nosotros es muy importante y si os gusta, pues le deis un like, como se suele decir. Agradecer al Club de Empresarios y Ejecutivos de Galicia su patrocinio, y a Satelium, que es una empresa que se dedica a la telemática de flotas, por patrocinar este espacio y en general el Tech for Fleet y los espacios que estamos haciendo en materia de gestión de flotas. Bueno, nos acompañan 4 personas hoy, expertos para hablar de tecnología y fuentes de energía y energía para mover el mundo. Nos acompaña Pedro Casero. Buenos días, Pedro. Buenos días. Pedro Casero es el responsable del Departamento de Innovación de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón. Es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza y cuenta con más de 20 años de experiencia involucrado en gestión de proyectos de I+D+I en el sector energético. Se integró a la Fundación Hidrógeno Aragón en el año 2016 y en la actualidad ocupa el cargo de responsable del Departamento de Innovación, desarrollando proyectos e iniciativas en tecnologías del hidrógeno para su acercamiento al mercado. Nos acompaña Arturo Pérez de Lucía. Buenos días, Arturo. Perdón, buenos días. ¿Qué tal? Arturo es director general de AEDIVE, Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Sí, señor. Hijo de españoles, aunque nacido y criado en los Estados Unidos de Norteamérica. Es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Una parte de su carrera la ha ejercido en puestos de dirección de publicaciones profesionales y en publicaciones online en las áreas de eficiencia energética, energías renovables, logística, construcción sostenible y movilidad sostenible. Actualmente compagina su puesto de director general de AEDIVE, cargo que ocupa desde su lanzamiento en el 2011, con la de vicepresidente de la ABERE, European Association for Electromobility. Bueno, nos acompaña también Aitor Fernández, o Aitor, perdón, presidente de AEBAC. Buenos días, Muy Aitor. buenos días, ¿qué tal?
¿Qué es? ¿Aitor o Aitor? Aitor Aitor sin mejor, tilde. vale. Que es presidente de AEVAC, que es la Asociación Española del Vehículo Autónomo Conectado, nada menos. Ha colaborado en el desarrollo de proyectos con organismos multilaterales y grandes empresas, tanto a nivel nacional como internacional, y ha participado en el desarrollo de varias startups más reconocidas del ecosistema de emprendimiento en España. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, se especializó en la dirección de marketing estratégico en ESADE. Es cofundador de AEVAC, entidad que preside desde su fundación en el 2017. Y por último, y no menos importante, nos acompaña Vanessa Sendarrubias. Hola, Vanessa. Hola, buenos días a todos. Vanessa es técnico de la Unidad de Innovación Abierta del Centro Nacional del Hidrógeno. Es ingeniera química con máster en gestión de instalaciones energéticas e internacionalización de proyectos. Actualmente está inmersa en el sector del hidrógeno verde, realizando trabajos de ingeniería conceptual y estudios de viabilidad técnica y económica de instalaciones relacionadas con el hidrógeno verde en la Unidad de Innovación Abierta del Centro Nacional del Hidrógeno. Bueno, pues con todas las presentaciones ya veis que el caché de hoy es importante, hay un elenco de personas que entienden y los que entienden y saben tienen autoritas, y los que tienen autoritas pues tienen la capacidad de hablar y de opinar y de darnos su opinión. Bueno, como sabéis, en los últimos tiempos hay nuevas tecnologías, nuevas energías, etcétera, ¿no? Sabemos todos qué pasa con lo que está pasando con el petróleo, hay como un cierto grado de animadversión hacia los combustibles fósiles, hay tendencia y sobre todo, como yo siempre digo, lo más importante es que la gente lo quiera, es decir, y la gente no quiere llenar el mundo de humo, no quiere que esto parezca pues que seamos fumadores atmosféricos, sin necesidad de meternos un pitillo en la boca. Entonces, el petróleo y los motores de combustión son el pasado. Y, pues, por ejemplo, Vanessa, empieza tú, ya que fuiste la última en presentar. Vale, perfecto. A ver, está claro que son ahora mismo el presente, pero un futuro no va a estar centrado solo en ello, sino que habrá otra serie de tecnologías que digamos, estén asociadas al sector y que al final se incorporen a ellas. Es decir, que pasado directamente. Bueno, actualmente sí que son presentes, pero pasado. No ves pequeños cajas por ahí dando vueltas, echando humo por un tubo, ¿no? No, en el futuro está claro que habrá otras tecnologías que queremos por parte de nosotros del centro, que una de ellas sea la tecnología del hidrógeno, las pilas de combustible en los vehículos, y que sí que formarán parte de esa, pues eso, conglomerado de vehículos que se utilizarán en el futuro. Arturo, ¿tú qué opinas? Perdón, que tenía deshabilitado el micrófono. Nos pasa continuamente. Está empezando a haber un desarrollo tecnológico importantísimo que en la movilidad en general está enfocado hacia el vehículo eléctrico conectado, compartido y autónomo, y eso nos indica una revolución industrial, tecnológica y de servicios en la automoción y en la movilidad, que evidentemente está muy enfocado al aspecto tecnológico y que evidentemente va a marcar las directrices de los próximos retos que tenemos en este ámbito, pues para conseguir que la movilidad de personas y mercancías esté vinculada a ese concepto, ¿no? Entonces, al final, la electrificación para nosotros además es un valor importante porque no solo es movilidad sostenible, sino también eficiencia energética para el impulso de las energías renovables, generación distribuida y almacenamiento energético. Y, por tanto, ahí tenemos el reto. Que no es poco. Que no es poco. Aitor, ¿cuál es tu opinión en este? A ver, poco a poco cada vez van ganando mucho más peso la parte eléctrica y de hidrógeno en el mix de los vehículos, pero si miramos cuál es la estrategia de las empresas de automoción y cuál es la normativa que hay en la actualidad vigente, en la cual hasta 2030, 2040 se van a permitir la venta y fabricación de este tipo de vehículos, no cabe duda que el petróleo, aunque cada vez va a tener un impacto menor, todavía va a jugar un papel bastante importante en la movilidad. Así que, ¿es pasado? No. Es presente, va a ser futuro por el momento y cada vez con un peso más reducido. Muy bien. Pedro, ¿tú qué piensas?
Sí, pues, opino lo mismo, es decir, partiendo de la foto actual, es decir, sabemos que ahora mismo se está consumiendo combustibles fósiles muchísimo en cualquier tipo de movilidad, ¿no? Por ejemplo, en barcos sobre todo es brutal la cantidad de emisiones que procede de ese sector, pero ves cualquier ciudad y yo ahora lo que estoy viendo por la ventana pues es combustible fósil, coches andando y moviéndose con motores térmicos. Pero existe tecnología y existen iniciativas y estrategias a nivel europeo y nacional para que eso vaya cambiando. Sabemos todos que tenemos que descarbonizar la sociedad y existen tecnologías que lo pueden hacer, pero lógicamente la inercia existente pesa mucho todavía. Pero estoy yo también convencido, como el resto de ponentes, que en un plazo razonable de varias décadas el peso será muchísimo más reducido en el transporte y en un tiempo ya quizá algo más lejano, pues posiblemente ya sea evitar por completo. Pero por completo evitar el motor de combustión va a ser complicado en los próximos 20-30 años, considero. Bueno, y aquí hay una cuestión que no todo el mundo la tiene clara o no la tenemos clara y yo creo que podríamos aprovechar ahora para aclararla. Es decir, los vehículos del futuro, independientemente de su tamaño, cuando se habla de la pila de combustible y cuando se habla del hidrógeno, estamos hablando de un vehículo que realmente es un vehículo eléctrico, pero que su propulsión la realiza utilizando o gastando el combustible que se llama hidrógeno para producir electricidad, ¿no? ¿Podemos explicar eso? Tú mismo, empieza tú, Pedro. Sí, exacto. Es decir, un coche que se denomina de hidrógeno es en esencia un coche eléctrico porque tiene un motor eléctrico que mueve las ruedas y permite desplazarse. Y la diferencia con lo que habitualmente entendemos como un coche eléctrico, que es que tiene baterías donde se almacena esa energía, es que en caso de hidrógeno las baterías se sustituyen por un almacenamiento de hidrógeno y un dispositivo que convierte hidrógeno a electricidad para mover el motor, que se llama pila de combustible. Pero en todos el resto de efectos, la sensación de conducción, etcétera, es igual que un coche eléctrico. Y la Es decir, diferencia en este caso... motor, pila de combustible y luego motricidad consumiendo la energía que se ha acumulado en esa pila de combustible. Es así, ¿no? Bueno, la pila de combustible convierte energía, no almacena. El almacenamiento es en hidrógeno en tanques y lo convierte a electricidad y lo único que se genera como residuo es vapor de agua que se emite al ambiente y que en concepto es el que se ha utilizado previamente para producir hidrógeno en caso de hidrógeno renovable. Ajá. Y la pregunta es, ¿el vehículo de hidrógeno, evidentemente, y el convertidor de esa energía con la pila de combustible, no es obvio para que también lleve unas baterías? Sí, puede. De hecho, los coches de hidrógeno tienen una pequeña batería, que es la que absorbe los picos de potencia que se requieren y donde se almacena la energía en la frenada regenerativa, pero la mayor cantidad o en proporción es el hidrógeno la que lo proporciona. Existen, hubo hace unos años un modelo de Mercedes que hizo una hibridación de batería y pila de combustible. No recuerdo ahora, pero era cerca del 50%. Sí. Pero ha abandonado ahora mismo ese desarrollo y ahora mismo los modelos que hay disponibles de vehículos se orientan todos a primordialmente basado en hidrógeno y y batería únicamente para esos picos o para almacenar energía en frenada. Vanessa, tú que, a ver, aquí hay bastante, lo que está comentando ahora Pedro, hay bastante controversia porque ahora la gente, el consumidor final, que no está metido un poco en el mundo tecnológico de este área de energía, tiene la cabeza un poco pues, llena de cosas porque le hablan del híbrido, del eléctrico, de solo eléctrico, motor de combustión más híbrido. También lo que estamos hablando del hidrógeno, de cómo va, si va a llevar baterías, si no, y yo te garantizo que a pesar, los que no lean todos los días, estén informados, la gente no lo tiene en su día a día, no lo controla, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Y a mí me ha parecido muy interesante que hagas esa pregunta, ¿no? Porque al final siempre parece que el coche de pila de combustible quema hidrógeno, ¿no? No que realmente es un motor eléctrico lo que mueve al vehículo. Entonces eso sí que me ha parecido muy interesante que lo recalques, porque el vehículo de pila de combustible es un vehículo eléctrico de pila de combustible. Correcto. Y eso es muy, muy importante aclararlo, ¿no? Porque realmente, tú que eres además química, lo puedes contar. Realmente, ¿qué se produce en un motor de hidrógeno para que genere electricidad? ¿Cómo se produce ese ciclo? Pues la pila de combustible lo que hace es unir el hidrógeno que nosotros le vamos suministrando desde el almacenamiento de nuestros tanques, lo junta con oxígeno del aire, se produce una serie de reacciones electroquímicas en la cual se produce esa electricidad dentro de... A través de la... Ya. Efectivamente. Otra cosa ya es cómo se consigue el hidrógeno, ¿no? Que de momento, como no es un gas que esté que lo podamos captar así fácilmente, como pues el gas natural o un derivado del petróleo, pues hay un proceso importante para conseguir el hidrógeno, ¿no? Sí, el hidrógeno no es una fuente de energía como tal, sino que digamos que hay que producirlo, ¿no? Ya comentabas, no se encuentra, digamos, solo como tal, sino que está unido a un montón de otros compuestos. Como por ejemplo el agua. Como por ejemplo el agua. Que en el caso del hidrógeno verde, pues es del agua de donde conseguimos ese hidrógeno. Con energía, y eso se consigue también con energía eléctrica. Y para producir el hidrógeno necesitamos agua, energía eléctrica, que provenga siempre de energías renovables, y un equipo que se denomina electrolizador, que lo que hace pues es eso, con la electricidad rompe la molécula de agua y produce hidrógeno y oxígeno. Y luego lo que expulsa verdaderamente el vehículo una vez hecho esto es agua, realmente es decir, el residuo que dejaría sería agua. Sí, en la pila de combustible, como comentaba, pues se une el hidrógeno con el oxígeno y lo que se expulsa es agua. Pues ni tan mal, ¿no? Arturo, ¿tú qué tienes que decir? Bueno, yo simplemente corroborar lo que dicen los compañeros. Al final siempre me he encontrado con que hay periodistas que nos preguntan ¿cuál será el futuro, el vehículo eléctrico o el de hidrógeno? Digo, pues amigo, es lo mismo. Básicamente es lo mismo, simplemente que el vehículo eléctrico conectado o de batería es un vehículo que sí que puede interoperar con el sistema eléctrico, y esa es la parte para mí fundamental de la movilidad eléctrica, esa capacidad de no solo tomar energía de la red, sino también entregarla, porque cada vez vamos a un mundo que reclama mayor consumo de servicios basados en la electricidad, y evidentemente el vehículo eléctrico será además un eje del equilibrio de la curva de demanda, de la eficiencia energética, y esa es para mí uno de los factores más importantes más allá del concepto medioambiental. Vehículos de hidrógeno, la gente se piensa que esto es algo que acaba de llegar, es decir, tenemos ya producción de vehículos de hidrógeno a gran escala de producción desde 2013, ¿no? Y me acuerdo del iX35 de Hyundai, ¿no? Con lo cual tenemos una tecnología. Yo además estuve un tiempo en la dirección de marketing y comunicación de una ingeniería que acá en España llevó el proyecto HiChain en Soria, para la implementación de autobuses, furgonetas, etcétera, en el 2009, todos ellos de hidrógeno. Claro, el resultado fue negativo desde el punto de vista de que todavía se evidenció que no estaba preparada la tecnología, pero también fue positivo para saber hacia dónde había que trabajar, ¿no? Se trabajaba ya con electrolizadores, pero era una tecnología muy cara. Hoy en día eso ya está cambiando de forma importante, y verdaderamente lo que tendremos que ver es que en el futuro serán vehículos eléctricos, en su mayor parte basados en baterías o hidrógeno, y para cada uno con sus áreas de aplicación que serán complementarias, ¿no? Para mí, por tanto, el vehículo de batería y el vehículo a pila de combustible son vehículos eléctricos, tecnologías que tendrán cada vez un mayor desarrollo y que en cualquier caso llevan mucho tiempo ya con nosotros. Tecnología y muy limpio. ¿Cómo de eficiente, según vuestra opinión, es? Bueno, ya sabemos que la eficiencia del motor de combustión, pues de los motores que queman combustibles, es verdaderamente pequeña. Yo creo que anda en torno a un 20, un 25%. El resto se libera en forma de calor, que al final pues no produce absolutamente nada. Y bueno, de los residuos ni hablamos, ¿no? ¿Cómo de eficiente es un motor de hidrógeno? ¿Cuánto se aprovecha realmente de ese hidrógeno que se quema, entre comillas, para que nos entendamos,
para producir electricidad, ¿cómo de eficiente es? Cualquiera de vosotros me podéis contestar, el primero que quiera. Pues ya lo tomo yo. La eficiencia en la conversión de hidrógeno que está en el depósito a mover el coche es en torno a un 45-50% en los más eficientes con los últimos modelos, digamos. Pero si contamos todo el proceso, todo el ciclo, desde que puedes extraer hidrógeno o producir hidrógeno, lo almacenas, en caso de que lo tengas que distribuir, también lo distribuyes, pues eso, la eficiencia hay que ir contándola y sumándola, y al final es en torno a un 35% se puede contar, contando desde el inicio. Y contando también, estoy hablando de hidrógeno renovable en todo momento. Esa es la visión completa, que comparándola con un vehículo de baterías, pues sale perdiendo, digamos, ¿no? Sí, sí. Aquí digamos, las características que defienden el uso de hidrógeno es básicamente la rapidez de recarga, porque entre 3 y 5 minutos puedes recargar un coche, y la autonomía, que ahora mismo en los modelos que van saliendo es de más de 600 kilómetros. Por lo tanto, esa es digamos, la ventaja, viéndolo de forma simplemente con números. El hidrógeno se sitúa en una ventana de operación de moverte a largas distancias y para transporte o para transportar ya sea mercancías o lo que tú transportes sea de alta carga. Es decir, para mover un coche en una ciudad que vas a hacer unos 50-100 kilómetros al día, pues posiblemente ahí no te compense el usar un coche de hidrógeno por todo esto que he comentado. Sin embargo, si te tienes que desplazar a mayores distancias y con un vehículo de cada vez más peso, la batería deja de tener esas facilidades y pasa a ser hidrógeno quien realmente ofrece las prestaciones similares a las que pueda haber ahora mismo en los vehículos térmicos. Yo quisiera hacer un apunte ahí y darle a Pedro una de cal y una de arena. Nunca sé cuál es la buena, la de cal o la de arena. Pero, por un lado, dejar claro una cosa. El vehículo de hidrógeno en el ámbito de la eficiencia es menor que la de un vehículo de eléctrico de batería, pero no deja de ser un vehículo con una eficiencia que el usuario ni lo va a notar. Verdaderamente es un vehículo súper eficiente, y hay que tener en cuenta que el vehículo de hidrógeno tiene unos componentes extrayendo el hidrógeno a través de fuentes renovables importantísimos para el medio ambiente, que yo creo que eso es lo que hay que poner muy en positivo en la tecnología de hidrógeno. El vehículo eléctrico es de batería, es para cortas, medias y largas distancias. Y aquí permitidme que aplique mi experiencia como comprador de vehículos eléctricos, que ya me he comprado 3, y como usuario, que ya tengo más de 300.000 kilómetros a la espalda, viajando en distancias largas. No hay ningún problema porque verdaderamente tenemos que tener en cuenta, ya hay vehículos eléctricos de batería con más de 400 kilómetros de autonomía. Se incrementará, porque además las tecnologías de baterías, de las que si luego quieres hablamos un poco, van a incrementar esa densidad energética, pero es que hoy en día se puede viajar perfectamente, y hay que tener en cuenta una cosa. A mí hay gente que me dice, yo hasta que no haya un coche eléctrico de batería de 1000 kilómetros de autonomía, pues no me lo compraré. Y claro, la primera pregunta es ¿tú haces 1000 kilómetros sin parar? Es decir, al final las paradas son absolutamente necesarias, no por una cuestión de la recarga, sino por una cuestión también de seguridad vial y de sentido común, ¿no? La DGT establece que cada 200-250 kilómetros hagas una parada técnica, y puedes hacerlo. Y hay vehículos eléctricos que pueden hacer recorridos, y ya te digo, yo me he recorrido toda España con vehículo eléctrico de batería y no tengo ningún problema. Me gustaría que nunca saliera el mensaje. Yo creo que el vehículo eléctrico de batería y el vehículo eléctrico de hidrógeno, de pila de combustible, deben trabajar conjuntamente para impulsar los mercados, pero no cometamos los errores que se han cometido en otras tecnologías de no, la mía es buena para esto y la otra es mala para esto otro, porque todas tienen pros y contras, pero en cualquier caso el objetivo es el llegar a una descarbonización del transporte, y sobre todo lo que no se pueden dar son mensajes tipo que el vehículo eléctrico de batería es solo para un uso urbano, porque es absoluta y rematadamente falso. Es cierto también que el hidrógeno, sobre todo, bueno, en ciertos círculos, da un poco de miedito, porque, bueno, todos nos acordamos del Hindenburg y cómo ardió como si fuera una tea y tal, ¿no? Y iba cargado de hidrógeno. Luego se dieron cuenta que era mejor
para hacer ese tipo de actividades aéreas, es mejor utilizar otros gases como el helio, que no son combustibles. Pero efectivamente, y también sabemos que la molécula de hidrógeno es una molécula, aunque yo no soy un experto en química, antes se lo decía Vanessa, pero bueno, leo y me quedan ciertas cosas. La molécula de hidrógeno es muy pequeñita, y los tanques para albergar el hidrógeno no son unos tanques normales, debido a que esa molécula, si hiciéramos un tanque, por ejemplo, del mismo material que se hace para una bombona de butano, pues el gas se escaparía. Vanessa, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Sí, como comentabas, el hidrógeno pues es pequeñita, pero ocupa, digamos, en volumen mucha cantidad, entonces hay que comprimirlo, ¿no? Y los tanques Claro. que se usan en los vehículos, pues el hidrógeno tiene que estar comprimido, ¿no? Respecto a la seguridad, es como toda tecnología, tiene que llevar unos controles, pero eso no significa que al final no sea segura. Para poner un ejemplo, en los tanques que se utilizan en los vehículos tiene que pasar una serie de en torno a 18 ensayos, que por ejemplo uno de ellos es que tiene que aguantar 3 veces su presión de trabajo. Al final Son tank in tank, ¿no? Es decir, llevan dos capas. El tanque realmente son dos tanques, uno dentro de otro, como se hacen algunas tecnologías de almacenamiento. Es decir, un tanque dentro de otro tanque por si falla la primera cobertura. depende, hay distintos tipos de tanques según el uso que se le dé al hidrógeno, pero en principio no es un tanque, ¿no? que tiene un material que lo recubre y un liner, que digamos que es lo que une. Y en principio son muy seguros y se somete a muchos ensayos para llegar a certificar que se pueden usar. Muy bien. Muy bien, podemos estar tranquilos entonces con el hidrógeno, aunque sea. Lo que pasa es que creo que hay dos maneras de almacenarlo también, una de forma gaseosa y la otra de forma líquida, es así, ¿verdad? Sí, hay diferentes formas de almacenamiento. Las que comentas son dos de todas, hay más también. Pero, por ejemplo, en movilidad sí que en vehículos se utiliza el hidrógeno a presión. A presión, en gas. Sí, presiones en gas. Sí. Bueno, Aitor, ¿qué nos cuentas, qué nos comentas de todo esto? ¿Tienes algo que decir desde tu posición? Aunque ya A sabemos ver, que tu especialidad es el vehículo autónomo. yo simplemente hacer un poco de memoria a nivel histórico de lo que ya ha pasado a nivel de combustibles. Si nos fijamos, ¿qué va a predominar? ¿El vehículo eléctrico o el de hidrógeno? Pues seguramente los dos. Y esa decisión en el pasado ya ocurrió con el tema del vehículo de gasolina y de gasoil. O sea, los dos van a coexistir, los dos van a tener importantes ventajas, cada uno con la suya propia, y es importante el apostar por todo este tipo de ecosistema, porque al final es un beneficio que va mucho más allá de la movilidad, que al final ciudades más limpias repercuten en la mejora de la calidad de vida de todas las personas. Y como siempre solemos decir nosotros, a ver, la innovación tiene que servir para esto, para ayudarnos a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Fenomenal. Ya nos contarás, Arturo, qué vehículo, por interés propio quizá, qué tipo de vehículos has tenido y qué opinión tienes personal sobre, bueno, sobre tu experiencia, ¿no? Con un coche eléctrico. Yo soy un fan total de Elon Musk y de todo lo que hace, independientemente de que, bueno, puede haber gente que... y no porque sea el tío más rico del mundo, que lo va a ser y con diferencia, o ya lo es, que eso me da igual, es decir, sino porque Elon Musk y todo lo que ha hecho con Tesla, con SpaceX y con Starlink y con todo lo que está metido, es un visionario, una persona controvertida, como lo era también Steve Jobs, al cual también admiro, y que son personajes extraordinarios, que además no olvidemos que se juegan su dinero, por lo menos al principio, que lo han ganado ellos y se lo juegan ellos, ¿no? Y esta persona nos ha traído cosas muy interesantes, como por ejemplo ver que un cohete podía despegar y luego los propulsores volver otra vez a la Tierra y aterrizar, ¿no? Y a mí eso, el día que lo vi, yo me plegué directamente a este señor, ¿no? Entonces, esta persona ha apostado por la movilidad, bueno, esta persona apostó porque la Tierra no puede seguir el camino que llevaba de destrucción, ¿no? Es decir, solo hay que darse una vuelta por el mundo y ver cómo está. Nosotros vivimos en lugares privilegiados. Quizá demasiado humo, pero por lo menos las calles están limpias y tal. Una de las desilusiones más grandes que llevé en mi vida fue cuando en Kenia, en el Masai Mara,
y vamos camino del Masai Mara, aunque el parque está más o menos bien, la cantidad de plástico que hay tirado por todo África, ¿no? Es verdaderamente asqueroso ver cómo bolsas de plástico, envases, botellas y de todo tipo colgadas de las plantas por ahí, un auténtico estercolero de materiales que van a tardar cientos y cientos y cientos de años, por no decir miles, en desaparecer, ¿no? Y eso me parece asqueroso, ver cómo están los océanos y tal. Y Elon Musk tiene la ilusión, ¿eh? Su leitmotiv es hacer un mundo más limpio, un mundo más sostenible, ¿no? Entonces, dicho todo esto, y yo que también pues le sigo y conozco un poco todo el tema, la guerra ahora mismo en la movilidad eléctrica, aparte de la pila de combustible, están las baterías, ¿no? Las baterías son un caballo de batalla. Yo recuerdo, hace muchos años, cuando yo empecé en esto de la tecnología, que a un teléfono móvil, bueno, ya te digo antes, con las radiocomunicaciones privadas, una batería de níquel-cadmio, pues podía durarle a un equipo en transmisión pues 1 hora, ¿eh? Y se acababa. Eso sin contar que cada ciclo de carga hacía que la batería adquiriera un efecto memoria que la iba degradando paulatinamente hasta que ya la batería después ya no cargaba, ¿no? Luego aparecieron otras tecnologías, níquel metal hidruro, níquel litio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora realmente a las baterías le falta todavía una revolución tremenda que haga multiplicar por 10 su capacidad de almacenamiento y disminuya por 10 pues digo por 10 por no decir por 8 o por 2 o por 4, lo que sea. No voy a entrar yo en detalles, aunque yo leo de todo y bueno, aquí... Entonces se habla del grafeno como material principal para una batería, con todos los problemas que tiene. Ya sabemos que el grafeno pues, no es fácil de manejar, genera residuos pues, que pueden ser perjudiciales para las personas. El litio, el hidrógeno, el gas licuado. ¿Cuál es el futuro de las baterías? Porque yo creo que sí, es decir, el hidrógeno está bien como pila de combustible y yo creo que será una de las partes, sobre todo cuando haya largos trayectos, como decía Pedro, y gran consumo, ¿no? Después hablaremos del consumo pesado. Estamos hablando más o menos ahora del vehículo ligero, pero esto que estoy diciendo yo sobre las baterías es así, ¿cómo lo veis? Tú mismo, Arturo. Bueno, uno de los mayores problemas de este siglo XXI es que el espasa del siglo XXI es Google y esto es malo, ¿no? En Google te encuentras una cosa y la contraria, a gusto Sí. de tu forma de pensar. En cualquier caso, en el desarrollo de las baterías está habiendo un desarrollo que ya está siendo cada vez mayor. Estamos viviendo una etapa desde hace 10 años de evolución de la movilidad eléctrica. Ahora la tecnología del litio-ion es la que está predominando. Se está trabajando por ejemplo, también asociada al litio, pero baterías de estado sólido, de electrolito sólido, que tienen pues, una mayor densidad energética en un mismo tamaño, en un mismo peso, con lo cual en breve vamos a ver vehículos que ya los hay en el mercado, capaces de ofrecer 600 kilómetros de autonomía sin ningún problema, más allá de las tecnologías de Tesla, como has mencionado. Yo simplemente un apunte en lo que me has dicho, en esos viajes que yo me hago largos, yo utilizo tanto un Tesla, ¿cierto?, como otros vehículos de fabricantes normales y tal que no son Tesla. Y con lo cual, pues no quiero decir que solo se pueda viajar con un Tesla o que Tesla sea la única tecnología que permite viajar con un vehículo eléctrico, sino que todos, básicamente ya los fabricantes ofrecen vehículos con autonomías por encima de los 400 kilómetros y que se están acercando a los 600 kilómetros, capaces de dar una respuesta cuando lo normal cuando te mueves por España, lo mejor es hacerte, yo qué sé, 600 kilómetros y haces una parada intermedia para tomarte un café y con una recarga pues llegas ya sin ningún problema y luego ya podemos hablar de los condicionantes económicos. Si vamos al tema de baterías, es lo que hablaba un poco, ¿no? Vamos hacia conceptos como el electrolito sólido, las baterías de metal-aire que aumentan la densidad energética y la vida útil de las baterías. Bueno, pues es también importante y está en una fase adelantada de desarrollo. Y luego el tema del grafeno, también con un apunte a lo que has dicho del tema de que son, bueno, para el tema medioambiental, ¿no?, que pueden ser en absoluto las baterías de un vehículo eléctrico. A mí me preocupa más, debo decirlo, que las baterías de un vehículo de combustión de plomo ácido tienen plomo y tienen ácido. Y además tienen la capacidad de que hay ciudadanos que se dedican a cambiarlas por sí mismos y a verter los residuos por ahí. Que tenga valor que saque una batería de un vehículo eléctrico, que para empezar es el peso, el tamaño, eso es imposible, ¿no? Pero además el vehículo eléctrico tiene unas baterías
cuyos materiales son reciclables en su mayor parte, en un 90%, pero además tienen una segunda vida útil más allá de la vida embarcada en el vehículo. Es una vida en estacionario para el almacenamiento de energía, con lo cual una batería de un vehículo eléctrico te puede durar fácilmente 20 años o más en función de cuál es el uso que se le haya dado embarcada en el vehículo. Y luego tenemos materiales como el grafeno. El grafeno no es que sea, no es contaminante, el grafeno existe por todos lados, das una patada y hay grafeno, y podría aumentar considerablemente el número de ciclos de carga para las baterías de litio, mejorando su rendimiento, ¿no? Aunque todavía está por llegar una tecnología de baterías de grafeno, porque aunque es un elemento muy común, el reto está en manejar, pues como decías, ¿no? Un material compuesto de capas de un átomo de espesor, que además es flexible, elástico, maleable y más duro que el diamante, pero que es unas 100.000 veces más delgado que un pelo humano, ¿no? Yo me refería al grafeno como contaminante, no como un contaminante en sí, sino porque parece ser, según dicen la gente que entiende de esto, que cuando hacemos que el grafeno acumule energía, desprenden partículas muy pequeñas de grafito y que pueden ser perjudiciales para que un vehículo las lleve dentro, pueden ser perjudiciales para las personas. Pero bueno, como tú bien dices, la viña del Señor, bueno, yo lo escuché de fuentes acreditadas, pero bueno. Sí, pero que luego tenemos que entender a efectos de dimensiones, ¿no? Es decir, también un ser humano genera residuos, pues eliminemos a los seres humanos, porque cuando tosen o cuando o van al baño, es que tenemos que tener una cierta templanza y bajar a la pátina de la realidad las cosas, ¿no? Lo que pasa es que a la hora de opinar, pues bueno, se suelen plantear cosas que generen debate, ¿no? Vanessa, ¿qué opinas sobre las baterías? A ver, ¿cómo lo ves tú? Además, tú eres química y pues probablemente conoces mejor que nadie cómo funciona una batería desde el punto de vista químico. Soy ingeniera química, no química como tal. Bueno, ingeniera, sí, claro. Los químicos son más teóricos. Tú estás bajada a la arena del día, sí. Sí, parece que son carreras similares, pero nada que ver en una y otra. La verdad es que de baterías pues no conozco mucho más allá de, pues eso, del uso que ha tenido los vehículos, ¿no? No tengo mucha información sobre ellas. Claro, están evolucionando las tecnologías, los materiales que se están usando pues, para aumentar autonomías y para, supongo que también disminuir el peso, ¿no? Entiendo, Arturo. Sí. Que es un factor, ¿no? importante en un vehículo, pero sí que no te puedo dar una visión, digamos, global de esta parte de las baterías porque no sobre ello. El peso de un vehículo eléctrico, el mayor porcentaje del peso es la batería, ¿no? Sí, efectivamente. Pero por eso se está trabajando en baterías con una densidad energética mayor, que pesen menos, se está trabajando con aleaciones más ligeras. Y el volumen también, ¿no? El tamaño, es decir. Y el tamaño que evidentemente se está trabajando para reducir o por lo menos condensar en el mismo tamaño de la batería, que suele ocupar la superficie del vehículo, pues una mayor densidad energética, ¿no? Bueno, después nos hablarás de tu experiencia del vehículo eléctrico. Pedro, baterías. Sí, a ver, tampoco es que sea mi campo, pero por lo que se está viendo, efectivamente hay mucho avance en diferentes campos. Siempre, cada semana sale un grupo de científicos que ha sacado una posible mejora en determinado campo, ya sea en cargarlo, ya sea en durabilidad, en densidad, etcétera. Yo lo que considero es que todavía hay margen para las tecnologías actuales para mejorar bastante en todos los principales parámetros y de hecho Tesla también tiene unos planes bastante ambiciosos de ampliar la densidad energética, de incluso que las baterías se conviertan en parte estructural del coche o de ciertas partes del coche. Por lo tanto, hay todavía bastante recorrido y por lo tanto no es una tecnología digamos, a abandonar, ¿no? Pero sí que es cierto que el cambio gordo tiene que venir, o grueso, digamos, tiene que venir por un cambio en otra tecnología. Las de óxido sólido o electrolito sólido son desde luego las más prometedoras que yo haya visto en mi entorno. Pero bueno, todavía tienen bastante que demostrar. Es decir, para mí todavía queda recorrido con ion litio y cómo se fabrican y determinados detalles, ¿no? de la composición y de su integración. Pero a la larga tiene que venir otra que realmente haga ese cambio drástico que requeriría
las baterías para poder dar ese salto ya cuantitativo a donde ahora mismo no puede llegar. Vale, todos sabemos, se me acaba de ocurrir ahora, todos sabemos, no ocurrir no, porque es una demanda que hay, una cuestión importante, que las energías renovables no son definitivas. Es decir, ¿por qué? Porque no siempre hace sol y las centrales fotovoltaicas o termosolares, si no hay sol, pues no van, y tampoco siempre hay viento. Se está brindando, yo cuando vengo de Madrid hacia La Coruña, pues siempre adelanto a 5 o 6 convoys que traen unos tremendísimos aerogeneradores con unas palas gigantescas que, bueno, miden más de 50 metros cada pala, generadores que hoy ya son de 5 megavatios, 4,5, 5 megavatios, ya incluso los hay de más, ¿no? Y está claro, pero cuando no hace viento, pues eso está parado. Ayer venía yo de un viajecillo y veía todos los aerogeneradores parados, ¿no? Eso no está generando. Sin embargo, hay otros momentos que sí que generan, pues puesto toda la energía eólica de España a funcionar, eso genera mucha energía. En el pool tiene un peso importante, ¿no? Y hay excedente de energía, ¿no? Excedente de energía. ¿Creéis que el hidrógeno podría ser una manera de acumulación de energía potencial para luego utilizarla en otros momentos de horas pico? En energía se habla de hora pico y hora valle. Pues al estilo de cómo se hace ahora mismo con las centrales hidroeléctricas, ¿no? Sabéis que en una central hidroeléctrica a veces es rentable bombear agua hacia una estación a una altura mayor para dejar caer ese agua por la turbina en otras horas. ¿Qué opináis de este tema? Cualquiera de vosotros, el que más lo tenga a flor de piel. Bueno, sí, por comentar, a ver, ya se acumula hidrógeno. De hecho, como se ha comentado, en un vehículo de pila de combustible hay una batería donde se acumula electricidad que también procede de esa pila de combustible, ¿no? Y evidentemente, ¿no? El hidrógeno es un vector energético que se puede acumular para, por ejemplo, autoconsumo, ¿no? Y de hecho ya hay proyectos incluso con sello español, ¿no? Para el desarrollo de generadores de hidrógeno para el autoconsumo que usan placas solares pues, para hacer el proceso de electrolisis, disociando el hidrógeno y el oxígeno y almacenando el hidrógeno para convertirlo en electricidad o en energía calorífica, ¿no? También para cocinar, para calefacción y cuya aplicación pues, abaratará el autoconsumo energético, ¿no? Y eso es algo en los hogares, ¿no? Y eso es algo que se está haciendo, pues, por ejemplo, en países como Japón, ¿no? Evidentemente, claro que el hidrógeno es un vector que con la generación de renovables se podrá almacenar y se podrá utilizar, como también las energías renovables per se pueden, del sol, del viento, se pueden almacenar ya en una batería y utilizar para otras aplicaciones. Tan solo un apunte decir, cuando se dice que lo de la fotovoltaica es que cuando no hay sol, debo decir que uno de los países más desarrollados en fotovoltaica es Alemania, donde evidentemente comparado con el sol de Málaga, pues poco tiene nada que ver y es decir, que no simplemente es que tenga que caerle un rayo de sol directamente Sí, para que pero el rendimiento por metro cuadrado baja. Evidentemente, pero que funciona y evidentemente la eólica... Solo hay que tener la voluntad de hacerlo, pero sí, evidentemente son España sería un energías, país, claro, España sería un país maravilloso para eso, ¿no? Lo Dios sabemos. quiera Bueno, que sea. y el norte de África. Porque tenemos también un balanceo entre el sol y el calor, ¿vale? No rinden igual las placas, los paneles fotovoltaicos a unas temperaturas, ¿no? Exacto. Vanessa, ¿qué nos dices tú? Pues a ver, quería añadir, bueno, que eso, si el hidrógeno, digamos que su objetivo es almacenar energía, pues de ahí el motor energético, ¿no? La idea es, pues Antonio ha comentado que cuando vienes, haces viajes, ¿no? De Madrid a Galicia, te encuentras que muchos aerogeneradores están parados. Muchas veces es por mantenimiento, digamos, y otras veces porque el mix energético no acepta más energía. Aerogeneradores podrían estar funcionando y introduciéndose esa energía en un electrolizador y produciendo hidrógeno. Es decir, en ese momento el aerogenerador se encuentra parado y por tanto se está perdiendo energía. Entonces, el hidrógeno almacenaría esa energía que se estaría perdiendo. Y a su vez, el hidrógeno lo que hace es
elimina la alternancia de las renovables, porque si tú has conseguido hidrógeno, lo has almacenado, tienes ahí, si implantas una pila de combustible, tienes ahí un suministro eléctrico. Al final, un poco elimina esa alternancia que comentabas de las renovables y a su vez estás usando excedentes de energía que no se utilizarían en otro caso. Sí, yo por completar un poco también lo que se está diciendo, hace unos 15-20 años se hablaba de que por cada megavatio de aerogenerador que se instalaba había que instalar 1 megavatio de ciclo combinado para, en esos momentos en los que no hay viento, poder soportar el sistema. Sí. Digamos, como crítica, digamos, ¿no? hacia la aerogeneración. Pero es que ahora estamos llegando al extremo contrario, de que por cada megavatio de eólica que instales, tienes que tener un sistema de almacenamiento para esos momentos en los que hay exceso en la red. Sí. Y ahí el hidrógeno tiene mucho que decir por lo que ya se ha dicho. Tiene una capacidad de poder almacenar energía, cantidades masivas de energía en relativamente poco espacio, y luego poder utilizarlo en múltiples sectores. Integración con industria, integración doméstica, para movilidad. Por lo tanto, se convierte realmente en un vector esencial o se piensa, se considera, tanto a nivel de Europa como en las estrategias que hay de hidrógeno en diferentes países y en España también, como ese medio en el que tú puedes almacenar esa energía sobrante y poder utilizarla a posteriori en cualquier otro sector. Fenomenal. Qué interesante está siendo esta mesa. Os digo de verdad que, hombre, he hecho muchas mesas, pero quizá es la mesa en la que más creo que estamos siendo más útiles para la gente que nos está escuchando y viendo, porque verdaderamente es algo que está fuera del alcance de la mayor parte de la población, no por falta de interés quizá, pero porque no hay demasiada información sobre esto y creo que es importante. Yo, si me permitís, veo desde mi punto de vista y como dedicado a la tecnología de tantos años, veo una hibridación entre las 3 tecnologías. Siempre lo he pensado. Es decir, no entiendo cómo donde hay aerogeneradores no ponen también energía fotovoltaica cuando tienen ya esa zona con los aerogeneradores dedicada exclusivamente a los aerogeneradores, cómo no combinan las dos, porque además esto pasa en mi tierra habitualmente. Cuando hace sol no hay viento, generalmente, o puede ser que sí, ¿vale? Muchas veces no hay viento y por eso los aerogeneradores están parados. Cuando están en mantenimiento, pues normalmente ponen unos cuantos en mantenimiento. Y cuando hay excedente, los paran porque ¿para qué van a gastar? ¿Para qué van a hacer sufrir a los aerogeneradores en vacío, ¿no? Si no hace falta energía. Entonces yo veo un mix de las 3, de la fotovoltaica, de la energía eólica y del hidrógeno como factor de acumulación de energía, ¿no? Y yo creo que eso ahí podría estar haciendo un ejercicio de ciencia ficción por mi parte o de especulación, podría estar la solución, ¿no? ¿Qué opináis? Al final es aplicar el sentido común, ¿no? ¿Por qué no está eso ya implementado? Bueno, pues porque siempre se han ido las tecnologías por su camino, nunca se ha contemplado esto de una forma global, ¿no? Ahora empieza a haber el concepto del Smart Energy y Smart Distribution, etcétera, y dentro de esos conceptos está pues aprovechar las cosas, igual que por ejemplo en la movilidad eléctrica, cuando hay una gasinera, como tiene ya que tener una bomba que necesita mucho término de potencia, pues poner al lado de una gasinera un punto de recarga tiene muchísimo sentido, ¿no? Y sería Claro. una red de infraestructura de recarga que daría servicio a vehículos de gas y vehículos eléctricos, pero todavía eso no ha tenido un desarrollo que, sin embargo, la lógica te parece indicar lo mismo, ¿no? El día de mañana, pues seguramente. Lo que pasa es que sí que es cierto que en España tenemos unos potencial de parques solares tremendos, que son los edificios de las zonas urbanizadas, de las ciudades. Y el día que podamos utilizar la fotovoltaica para eso, pues será un desarrollo de la fotovoltaica importantísimo. Y bueno, pero combinar las energías evidentemente es lo que tiene sentido. O los polígonos industriales. ¿Cuántos Sí, miles de metros de naves hay que son tejados y puntos? Solo tienes que cuando vuelas, vas en avión y te pasas por encima. Ahora ya empieza a haber algunas industrias que lo tienen, ¿no? Y que ya están pues combinando para paliar cierto. Inditex acaba de hacer una obra aquí en La Coruña, en Arteixo, un edificio que costó 130 millones de euros para su actividad.com, ¿no? Solamente de Zara.
y ha instalado pues, miles de metros cuadrados de placas solares en los aparcamientos, encima, para ser lo más autosuficientes posibles, pero además eso también te da un cierto grado de seguridad, ¿no? El edificio de Apple es prácticamente autosuficiente, es decir, el Donus este que hay en Cupertino, bueno, la verdad es que es una maravilla, la tecnología que tiene de fotovoltaica es la de Dios, y prácticamente es autosuficiente. Eso le da una independencia a ellos mismos de no tener que depender de un suministrador de energía que es la de Dios, aunque no estén al 100%, que estén al 70%, ¿no? Podrían trabajar con los que tenemos una UPS para poder tener energía y poder por lo menos pues, trabajar un poco, apagar el ordenador, quedarte con luz y no oscuras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la historia y la verdad. ¿Y cómo veis? Y a esto estaba para Aitor. El hecho, aunque tampoco se sale del vehículo autónomo, pero que al final es muy importante, que el vehículo sea una manera de acumulación de energía y que esa energía pueda reverter a los domicilios, en el caso de una vivienda unifamiliar o en unos edificios, cuando las personas llegan con sus vehículos, pues que los vehículos sean un backup, tanto para recibir ellos la energía excedente del edificio, en caso de que haya instalaciones solares, eólicas, etcétera, o para darles energía cuando el edificio no la tenga. ¿Cómo veis el futuro de todo esto, Aitor? A ver, a mí primero me gustaría hacer una precisión respecto a todo lo que se ha estado comentando. Es importante tener en cuenta, pues obviamente, todo el sector de las renovables por todo lo que nos va a ofrecer de cara a futuro en cuanto a energías limpias, en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a evolución, ¿vale? Pero el mix energético no puede depender única y exclusivamente a nivel global a día de hoy de las renovables. Entonces, todo el tema de gas licuado, todo el tema de las nucleares es un tema que se tiene que tener también presente para conseguir el máximo bienestar de cara a la sociedad. ¿Okay? Si nos centramos en el tema del almacenamiento de la energía, ya hay proyectos a nivel internacional que se están haciendo en los cuales hay gigaplantas, digamos, en las cuales el almacenamiento de la energía renovable al final lo que supone es un aprovechamiento muy grande del potencial que ofrece este tipo de soluciones de cara a grandes espacios. Y si nos vamos más a la zona de hacia el análisis más micro, que es la pregunta que me haces, de cara a absorber ese consumo, de cara a ser capaces de optimizar al máximo el coste energético y la eficiencia, obviamente tener una red de vehículos eléctricos conectados a la red eléctrica, al final lo que permite es abaratar muchísimo los costes de cara, sobre todo a las familias, porque en los momentos en los que el consumo energético es mayor, se puede verter esa energía del vehículo al sistema, y en las noches, que es en el momento en el que la energía puede ser más económica, que sea el vehículo el que se cargue. Esto, a un modo individual, pues hay más posibilidades de fallo, pero cuando empiezas a sumar nodos al sistema, cuanto más sea mayor la flota de vehículos que estén conectados, al final más oportunidades da de hacer una optimización del consumo a nivel ciudad mayor. Aitor, ¿cómo ha evolucionado el coche autónomo en los últimos años? ¿Y qué es lo que queda por conseguir? ¿Cuál es tu opinión como experto en este área? A ver, aquí hay que hablar mucho de lo que consideramos vehículo autónomo, ¿vale? Porque mucha gente al final lo acaba asociado al coche autónomo y es interesante también decir que vehículos autónomos pues pueden ser los drones, el sector aeroespacial siempre, pues desde que la aeronáutica, ¿no? La aviación comercial, desde que despega hasta que aterriza, salvo esas fases de despegue y aterrizaje, la mayor parte del vuelo se hace de forma autónoma, ¿vale? Están también los robots industriales, van a estar también los metros, los trenes de forma autónoma, ¿vale? Y si nos centramos específicamente en lo que es el coche autónomo, a ver, tenemos los 5 niveles de autonomía, porque es importante también saber a qué nos referimos cuando hablamos de que estamos con un coche autónomo. La gente suele asociar
al coche autónomo con el nivel 5, es decir, un coche sin volante. Pero desde un punto de vista técnico también se considera vehículo autónomo todo aquel que tiene esos sistemas de asistencia a la conducción. Es decir, el sistema de control de velocidad de crucero ya es una función de autonomía, ya es en nivel 1. Entonces, si partimos de esta base, del estándar a nivel internacional de niveles de autonomía, nivel 1 más o menos ya desde 2012 más o menos, 2012-2017, ya los coches que se venían comprando en esa época ya los podríamos empezar a llamar autónomos. Más o menos a partir de 2017 estamos ya con el nivel 2. El Tesla, que es el más emblemático quizás, es un nivel 2 Plus, ¿vale? Con funciones de autonomía, de aparcamiento, bueno, una serie de funcionalidades que ya podemos disfrutar todos. Y de aquí a futuro, pues lo que cabe esperar es que en los próximos años ya nos acerquemos a ese nivel 3, que es el enfoque que están siguiendo la mayor parte de las compañías de automoción, el utilizar los sistemas de asistencia a la conducción, ¿vale? El poder evolucionar en la escala normal. Por otra parte, luego tenemos las compañías más, entre comillas, vamos a decirlo así, disruptivas, las más visuales, como puede ser Waymo, que todos conocemos, o proyectos en Europa como el de Navia, como el de EasyMail, como grandes empresas que están haciendo mucha evolución en todo este sector. Coches que pueden circular perfectamente sin volante, mejor dicho, vehículos que pueden circular perfectamente sin volante y que están por lo general circunscritos a un área concreta. Pensemos que Waymo, que ya lo estamos viendo en la zona de Arizona, circular de forma completamente autónoma, si tú lo sacas de las condiciones de carreteras perfectamente mapeadas, de luminosidad, de climatología, y lo pones en otro lugar, ese coche no sería capaz de funcionar de forma autónoma. Entonces, se están haciendo evoluciones muy interesantes a nivel de sistemas de asistencia a la conducción por parte del sector tradicional. También están invirtiendo muchísimo en el nivel 5 y los proyectos que más visibles son, que más tracción tienen a día de hoy, son la parte de este tipo de startups, que son, si somos sinceros, las que más valor están aportando a la industria. Por ejemplo, Tesla, que ahora tiene una capitalización bursátil de 600.000 millones de dólares, de más de 600.000 millones de dólares, que hablabais antes. El valor de Tesla no viene por la parte eléctrica, el valor de Tesla viene por esa promesa a futuro de tener un vehículo autónomo, de ser capaces de explotar al máximo comercialmente los pluses que va a tener la movilidad autónoma y conectada. Entonces, más o menos es un poquito. Otra cosa importante también a destacar en este punto es el tema del transporte pesado. Transporte pesado, que es donde más sentido va a tener quizás el nivel 3 de autonomía, porque va a dar pie a modelos como lo que se conoce como platooning, que es, pues eso, pelotones de camiones circulando uno detrás de otros que van a ir circulando de forma completamente autónoma y el primero de ellos es el que va a llevar al conductor. Entonces, al final, eso, los modelos de negocio, al final, la tecnología, la orientación que los va a validar de verdad va a ser el tema de la autonomía y de la conectividad. Sí, el Platooning, muy interesante. Aunque quizá los vehículos de carga, los camiones, lo tengan más fácil. Bueno, ahora hablaremos un poco también del 5G y de lo que va a afectar el 5G a la movilidad autónoma. Bueno, yo pienso es absolutamente imprescindible porque bueno, así está descrito, porque los sistemas ahora mismo celulares tienen una latencia tremenda que no permiten una conducción real, en tiempo real, porque hay un desfase entre desde que sale la señal hasta que llega, y eso no se lo puede permitir un sistema autónomo. Aunque Elon Musk, una vez más, se ha montado su propio sistema, que está desplegando Starlink para tener a toda su flota localizada. Es un fenómeno el tío. La verdad que es absolutamente admirable, ¿no? ¿En qué influye, según tu opinión, Aitor, y luego ya contesté los demás, las nuevas energías, el hidrógeno,
las baterías, el que el vehículo sea eléctrico o sea con la tecnología que sea, a la conducción autónoma en general, en todos los niveles, del 5 para abajo? A ver, aquí tenemos dos formas de analizar la situación, ¿vale? Desde un punto de vista técnico, yo diría que no tiene ningún tipo de influencia. Y desde un punto de vista de negocio, que yo también diría que no tiene ningún tipo de influencia. Y me explico. ¿Por qué sí puede tener un papel interesante? Porque a fin de cuentas, cuando estamos hablando del vehículo autónomo, de partida ya van a ser eléctricos o de hidrógeno. O sea, todos los vehículos autónomos que tenemos, el futuro va a ser, pues eso, energéticamente sostenible. ¿Cuál es el tema? Que Europa está invirtiendo muchísimo dinero ahora mismo en la modernización de la flota y eso permite, pues, aparte de que podamos acceder a ese vehículo eléctrico, que cada vez tengamos más funcionalidades de autónomo. Es más, se suele decir que el vehículo autónomo, con cada vez más autonomía, va a ser el verdadero catalizador de la movilidad eléctrica, porque ofrece soluciones que mejoran la experiencia de uso de las personas, ¿vale? Si nos fijamos, todas las empresas americanas y chinas, que es donde más se está invirtiendo en todo este sector, son autónomos. Y si nos fijamos también en cómo de cara a futuro a las empresas les va a interesar invertir en estas tecnologías, bueno, tenemos por una parte que a nivel movilidad eléctrica, obviamente no está todo hecho, queda todavía bastante, pero ya hay unas bases muy sólidas sentadas que vienen asentadas desde 2006. O sea, esto es una cosa que ya se lleva trabajando desde hace muchísimo tiempo. En cambio, el vehículo autónomo es un proyecto que estamos pensando que va a durar décadas para que se pueda implantar. Hay una oportunidad enorme, pero enorme, que a nivel europeo, a nivel de Estados Unidos, China, Japón, se está invirtiendo cantidades desmesuradas de dinero. Es una pena que en España esto no se esté haciendo, es una lástima. O sea, se está empezando a hacer, pero hay poquísimos proyectos en este sentido, cuando es un área clave y crítica para el desarrollo de los países, como la misma Comisión Europea lo está diciendo. Porque aquí hay que decir que el reto ahora mismo a nivel electrificación es escalar, que esto siga subiendo, que la gente lo utilice, que se haga un push muy fuerte por parte de las instituciones en que esto sea de uso común. Pero Economías de escala. exacto. Pero lo que queda, sobre todo, por potencial como país, es esa innovación que van a venir de las tecnologías que van muy ligadas a todo lo que envuelve al vehículo autónomo conectado. Temas de inteligencia artificial, de mapeado de ciudades, del Big Data, del 5G. O sea, hay una cantidad de impacto. En España, digamos que hay como dos vías en las cuales se está invirtiendo bastante, que es el área energética, que es lo que comentaba, más o menos, ya a nivel de innovación. Ya hay una gran parte del trabajo realizado, queda ya bastante menos, todavía queda obviamente, pero queda bastante menos, y está el área de las telecomunicaciones, donde está todo por hacer. Y si nos fijamos en las derivadas que va a tener a nivel país, el potencial transformador de las tecnologías que van a venir involucradas con todo ello, van a ser abismales, desde el 5G obviamente, como la explotación de esos datos, como la inteligencia artificial. Van a ser un transformador radical si lo sabemos aprovechar, porque el coche autónomo va a llegar. La única duda que queda es si nos vamos a limitar a comprarlo, como por la cantidad de inversión que se está haciendo, pues parece que nos abocamos a ello, o de verdad queremos jugar la partida y participar en el desarrollo de todas estas tecnologías y contribuir a la transformación del país. Y no me vale el argumento de que, claro, es que lo hace Estados Unidos, lo hace China, que tiene muchos recursos, lo hace Reino Unido, Francia, Alemania, que son países ricos de Europa. No me vale porque Polonia, Hungría, República Checa, Bulgaria, son países que están invirtiendo muchísimo y en los cuales se está evolucionando de forma abismal. Y por poner solo un ejemplo,
en Hungría ya hay 2 unicornios de startups vinculadas con el coche autónomo. Así que a ver si, como llamada pública, España se decide a invertir en todo este sector, porque el potencial transformador que tiene va a ser abismal. España invierte en torno al 1% del PIB en I+D. Tiene como gran esperanza blanca, como se decía en la época de Clay, invertir un 2%, y otros países, como todos sabemos, pues invierten el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12% de su PIB en I+D, ¿no? Investigación y desarrollo, que es una industria. Por desgracia, eso aquí no ocurre. Ahí lo dejo, no voy a entrar en eso porque ya sería entrar en... incluso a lo mejor hasta me enfado, ¿no? Bien, tenemos un camión que pesa 40 toneladas aproximadamente, ¿no? Un camión. Si es un duo trailer, pues estamos hablando de 65.000 kilos, ¿vale? Propulsar eso con una batería, aunque Tesla haya pergeñado el Tesla Semi, que está muy bien, que es un cañón, porque después, si nos quieres, nos cuentas también tu experiencia con lo de los coches, pero bueno, un motor eléctrico es un pepino a nivel de prestaciones, es decir, es todo placa, ¿no? Freno, frenada regenerativa, prácticamente no hay que utilizar el pedal de freno, frena solo, los frenos están allí porque tienen que haberlos y tal, ¿no? ¿Cómo propulsamos? ¿Qué aporta el hidrógeno, las nuevas formas de energía, las nuevas baterías, lo que sea, los ultracondensadores, lo que sea, que de todos hemos oído hablar, para propulsar un duo trailer que pesa 65.000 kilos? Pedro, tú mismo, venga. Pues arráncate. Está claro que ahora mismo pues, no existe ningún modelo comercial alternativo a térmico. Eso es ahora mismo un hecho, ¿no? Nikola tampoco. ¿Perdón? Nikola, el fabricante de camiones, que bueno, es la gran esperanza. Bueno, pero no hay ahora mismo un camión a la venta para eso que comentas. Y lo que has dicho es lo que pues, los estudios y comparaciones de batería frente a térmico o de hidrógeno indican, que para unas distancias a recorrer de en torno a unos 100, 150 kilómetros, para un transporte medio, pues sí que es solución, porque te ofrecen las prestaciones necesarias. Sin embargo, a partir de pasar de kilos o a mayor distancia, la cantidad de baterías que tendrías que poner se comen gran parte de la carga disponible o del espacio de carga disponible. El hidrógeno sí que puede ser la solución, porque existe en el camión suficiente espacio para ubicar los tanques de almacenamiento, y existe pila de combustible, que es básicamente la misma que para vehículos ligeros con más unidades o de mayor tamaño, que también hay varios desarrollos. Y de hecho hay varios, en Europa se está apostando y hay varios proyectos que están tratando de sacar, o por lo menos aportar, ¿no? Un poco más de conocimiento sobre cuál puede ser la solución final. Y hay varias empresas, está Iveco, está Nikola, está Hyundai, que bueno, están también intentando sacar algo comercial, y estoy convencido de que va a salir. La industria europea ha apostado por ello y tiene intención de, para final del 2030, tener varios miles de camiones ya en carretera puestos, basados en tecnología de hidrógeno. Las ventajas del hidrógeno son las que ya he mencionado, y a día de hoy no se considera que haya una alternativa, a no ser que sea combustibles sintéticos, que utilizarían los mismos motores. Sí, generarían también residuos. Yo quisiera apuntar ahí algo. En el debate que tenemos amistosamente Pedro y yo, ¿no? Yo creo que, a ver, ya somos talluditos, no se nos ve el pelo, pero ya peinamos canas, o deberíamos peinarlas, para saber que los desarrollos tecnológicos van a llegar y que ya están llegando. En la movilidad eléctrica partamos de la base de que el hidrógeno para los transportes de media a larga distancia, de transporte pesado de mercancías y personas, son una solución que va a ser muy eficiente, y en eso estamos de acuerdo, como también va a ser eficiente el de transporte de vehículos con baterías. ¿Por qué? Porque el secreto o la base no está en hacer un camión que te pueda
recorrer con una batería 3.000 kilómetros, con una carga, una tara importante, sino lo que se está trabajando y se está llevando a cabo son sistemas de recarga dinámica que ya sean a través de asfaltos, que tienen implementadas ferritas para poder trabajar con una carga dinámica, además wireless, ¿no? Conectada, o sistemas basados en catenarias que ya son reales y que se están trabajando y se están implementando con demostrativos a lo largo de rutas comerciales, ¿no? Y también hay empresas que están desarrollando sistemas de carga conectada de muy alta potencia, ¿no? De hasta 2 megavatios, pues que serán capaces de ofrecer una carga de 1.200 kilómetros en apenas 30 minutos. Con lo cual, habrá desarrollos para larga distancia en transporte pesado de mercancías y personas, tanto en el hidrógeno, que será muy eficiente, como en el mercado de los vehículos de batería. Mientras los camiones los conduzcan personas, el camionero va a tener que hacer sus paradas y puede recargar, porque tiene que sus tiempos de descanso. Sí, un apunte a lo que se comentaba ahora que me has recordado el tema de la conducción autónoma. La conducción autónoma existen ya experiencias desde la década de los 80 del siglo pasado. El primer furgoneta eléctrica de Mercedes-Benz autónoma es de la década de los 80, que ya recorrió una autovía 90 kilómetros, una autovía alemana, y evidentemente es una cuestión de sensorización y que ahora mismo el desarrollo lo que tienes en la nanotecnología, en los semiconductores, etcétera, pero por eso hay un desarrollo tecnológico importante, pero no pensemos que por eso ha llegado el vehículo autónomo ahora mismo y que es una novedad. Generalmente ni el hidrógeno, ni el vehículo eléctrico de baterías, ni la conducción autónoma son tecnologías del siglo XXI. Sí, pero hay un tema, sí. Vamos a ver, en el papel, hace muchos años que existen las tecnologías de radiobalizas, las tecnologías de etcétera, y tú puedes sensorizar una carretera, pero el coste de sensorizar las vías de comunicación entonces, es decir, llega un momento, eso se trata todo, hay digamos que una especie de nivel, hasta un cierto nivel de tecnológico que permita que eso sea, fija lo que está pasando con el 5G. 5G es maravilloso, pero es una tecnología muy cara y se está implementando paulatinamente. Si aún por encima te pilla en tiempos de crisis, pues eso, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Yo siempre he defendido que las carreteras son tontas, pero son tontas, aunque el otro día me contestaba una persona aquí en una mesa. No, pero ya hay sensores en las autopistas, en las carreteras y tal. No hay nada. Verdaderamente una autopista podría ser una máquina de sensorización para hacer los recorridos perfectos y que los accidentes fueran prácticamente imposibles, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Volviendo al tema de ya estamos terminando. ¿Puedo hacer dos precisiones en esto que has comentado? A ver, respecto a lo que comentabas, Arturo, totalmente de acuerdo. Ya a nivel de movilidad, si pensamos en el tema del vehículo autónomo, hay conceptos desde hace muchísimo antes. Es más, se me viene a la cabeza un experimento que creo que fue en 1926 con un coche a control remoto en Estados Unidos. Todo el tema de ¿cómo se llama? De la exploración espacial también se hizo muchísimo empuje en los años 60 y 70 por parte de las agencias aeroespaciales, sobre todo de la NASA. Pero el tema de la circulación en carretera al final es muchísimo más complejo. El experimento ese de Alemania es literal, pero es muy complicado el ser capaz de conseguir un vehículo completamente autónomo. Es más, en 2004 estuvo el DARPA Challenge, la agencia militar de Estados Unidos, que pidió la posibilidad de que muchos vehículos pudieran completar un tramo en el desierto de California, creo recordar que fue. No lo acabó ni uno. Y sin embargo, pues la evolución, el empuje, las ganas de evolucionar hicieron que al año siguiente ya por fin varios vehículos consiguieran acabarlo. Entonces, conceptos, test, ha habido varios, pero es en estos últimos años en los que de verdad se está empezando a poner esas bases para que los sistemas autónomos, los sistemas de asistencia a la conducción, lo que se conoce como ADAS, empiezan a tener peso y de aquí a futuro, pues no se pueden decir tampoco cifras, ¿no? Porque, como decía, creo que era Bill Gates, tendemos a subestimar, a sobreestimar lo que podemos conseguir en menos de 2 años, pero a subestimarlo enormemente lo que es el potencial de cara a 10 años. Entonces,
Bueno, en las próximas décadas se espera que los niveles de autonomía 2035, 2040 ya estén bastante evolucionados y podemos empezar a disfrutar de ellos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el tema del 5G es una tecnología muy crítica para el desarrollo de la movilidad autónoma, sobre todo por toda la parte que va a conllevar las comunicaciones V2X, es decir, el tema de la comunicación del vehículo con otros vehículos, pero también con las infraestructuras, con la red y con las personas. Y como os comentaba antes, es muy interesante todo el tema del vehículo autónomo y de los modelos que van a permitir validar estas tecnologías, porque la Unión Europea está impulsándolos y en España precisamente tenemos un proyecto que consta de construir un corredor entre Vigo y Oporto. Se llama 5G Mobics, hay otro en Grecia, Turquía, ¿vale? Que es el mayor proyecto que hay a nivel, creo que mundial, sobre tecnología 5G y autonomía. Y el objetivo básico de ese proyecto es intentar construir Europa como un continente, no como un crisol de estados con sus distintas reglamentaciones, porque ¿qué pasa? El caso de uso que se está estudiando en ese proyecto. ¿Qué pasa cuando un vehículo autónomo, conectado, cambia de frontera? Hace ese tránsito de frontera. Pues si los estándares 5G son distintos, pues el coche no puede circular. Entonces ahora mismo se está haciendo un esfuerzo muy grande en en estudiar ese tipo de casos de uso, y nosotros desde la asociación, desde EBAC, estamos trabajando en lo que van a ser los estándares del 5G a nivel europeo, en la definición de esos estándares, toda la problemática que van a traer y cómo deberían de utilizarse, porque mucha gente está diciendo que el 5G beneficia al consumidor, cierto es, pero donde más se va a utilizar el 5G, o sea, se habla mucho de, oye, es que con 5G vamos a poder descargar películas. No, ese no va a ser el beneficio real. O sea, el mayor beneficio del 5G. El mayor beneficio del 5G lo va a venir de cara a la movilidad autónoma y de cara al IoT, el Internet de las cosas. Entonces, este tipo de proyectos, cuantos más seamos capaces de capitalizar desde España, cuanto más seamos capaces de atraer esa inversión, más potencial nos va a dar como país. Y desde luego esta iniciativa de la Comisión Europea del 5G Mobics, pues es un valor muy interesante para el desarrollo de este ecosistema en España. A ver si suben el 1% de inversión. A ver, ojalá. Y entonces lo veremos. Yo particularmente pienso una cosa. El nivel 5 de conducción autónoma, pues quizá todavía suena un poco lejos, pero un nivel 3 de conducción autónoma, un nivel 4 de conducción autónoma, es decir, que tú vayas supervisando los instrumentos del vehículo, que no sea que si se cruza otro vehículo, pues el sistema tenga la capacidad de prever eso, de frenar, de prácticamente con una supervisión poder conducir sin quitar las manos del volante, a lo mejor, ¿no? Quitarlas durante unos segundos, como hace mi coche, ¿no? Pues eso ya es muchísimo, porque eso va directamente a rebajar el coste que tiene la movilidad y los accidentes de tráfico, básicamente, que es una auténtica salvajada. Yo recuerdo años, allá por los 80, que se morían 8.000 personas al año en accidentes de tráfico. 7.000, 8.000. Hay proyectos ya reales de implementación, por ejemplo, en la Universidad Autónoma, con vehículos de minibuses que ya están utilizando el nivel de autonomía 3, ¿no? Tiene que estar un conductor pendiente, pero ya es nivel de autonomía 3. En entornos controlados, pero es cierto. Bueno, vamos terminando. Hay dos preguntas que tengo que hacer y otra que nos ha hecho alguna persona por el chat. Pero hay una pregunta y la vamos a responder rapidín. Si ya en los camiones todavía no está la cosa clara, ¿qué pensáis de la implementación de las nuevas formas de energía más limpias, como el hidrógeno, en el mundo aeronaval? Es decir, ¿veremos aviones volando con hidrógeno? ¿Veremos barcos como el que el otro día taponó el canal de Suez, propulsados con hidrógeno? ¿Cómo lo veis? Vanessa. Yo quería hacer un apunte porque al final no sé si se ha quedado no se ha quedado claro que ya hay camiones de hidrógeno. Hyundai tiene una
que está operando en Suiza, de 10 camiones, no a lo mejor de las dimensiones que comentabas al principio de la pregunta, pero sí que ya están trabajando, me refiero, ya están realizando transportes y son camiones que están propulsados por hidrógeno. En el sector que comentas, en el sector de los aviones y demás, Airbus sí que ya ha propuesto una serie de prototipos que ya tiene en mente desarrollar de hidrógeno. En este caso, Airbus no tiene en mente, digamos, usar pila de combustible para todo el trayecto, ¿no? Para producir toda su electricidad o su energía, sino que va a usarlo como combustible va a quemar ese hidrógeno. Pero sí que va a tener unas pequeñas pilas de combustible que lo que va a hacer es dar energía a los sistemas auxiliares que están incorporados en las cabinas de los aviones. ¿Y es posible propulsar un avión con hidrógeno, con un motor, no con una pila, sino con un motor de hidrógeno? Sí, eso es lo que tiene en mente Airbus y ya además eso ha sacado 3 prototipos que tiene en mente desarrollar y que en los próximos años pues veremos cómo va influyendo y cómo se Pedro, más sencillo lo tendrán los barcos, ¿no? Bueno, por acabar el tema de los aviones, sí que con pila de combustible hay varios estudios y de hecho hay prototipos que para pocos pasajeros y distancias relativamente cortas sí que puede ser una solución. Al igual que con movimiento en carretera, en avión no es lo mismo una avioneta que tenga que desplazarse 200 kilómetros para desplazar a 5 o 6 personas que grandes aviones comerciales. Sí. En Estados Unidos y en otros países esa aviónica se utiliza mucho, sin embargo en España no tanto. Claro. Por lo tanto, digamos, estamos hablando de un sector muy grande que abarca unos niveles y unas dimensiones muy diferentes. Entonces, a futuro, pues lo que se ha mencionado, yo creo que sí que Airbus está investigando y es posible que en base a ahí el tema, uno de los parámetros clave es la cantidad de hidrógeno que necesitas almacenar para poder transportarlo. Entonces, en gas comprimido, que es la opción habitual, en aviones sí que puede ser complicado y se habla de hidrógeno líquido. En marítimo, pues es algo parecido, aunque en este caso pues los requisitos son diferentes, los espacios de que disponen son enormes. Tiene mucho más, sí. Y los niveles de seguridad son menores que en el sector aeronáutico, que es muchísimo más exigente. En barcos, en lo que más o menos apunta la técnica es hacia un almacenamiento en forma de líquido, pero no hidrógeno líquido, sino por medio de amoníaco o de algún otro, lo que se llama carriers, digamos, ¿no? Carriers energéticos, en los que sea relativamente sencillo y seguro almacenar grandes cantidades que son las necesarias para luego moverlo. El luego convertir ese hidrógeno a energía, igualmente pila de combustible, sí que en marítimo ofrece buenas prestaciones, tanto para mover motores eléctricos, como para el calor que se pueda requerir, aunque también hay, desde luego, investigación en motores térmicos para quemarlo de alguna forma o combinado con otros combustibles. Yo quisiera aquí hacer un apunte y es el de la movilidad eléctrica con batería, que ya es real. También tiene su nicho, sí, cierto. No, y tiene su realidad, ¿no? Balearia ya está usando barcos eléctricos y en aviación, pues la startup Aviation ya desarrolló un avión eléctrico en 9 plazas, que además hizo una demostración en el Salón Aeronáutico de París en 2017 y cuenta con alrededor de 200 pedidos ya para aviones con autonomías de más de 1000 kilómetros. Y otra empresa, que se llama Wright Electric, pues hace ya 3 años presentó un avión eléctrico de pasajeros de 186 plazas de tamaño similar a un Boeing 737 y un Airbus A320, que son los que se mueven para rutas de hasta 500 kilómetros, ¿no? Con lo cual, ya es una realidad y cada vez será más con el desarrollo que vaya de tecnológico en esta década. Yo creo que al final, digamos, lo que más o menos estamos viendo es que tanto transporte carretera, marítimo, aéreo o incluso ferrocarril, que podríamos hablar pero que por tiempo no se va a poder, existe la tecnología, existen varias tecnologías ahora mismo sustitutas de combustibles fósiles y que en función de la aplicación, pues unas tendrán cabida más fácilmente que otras o incluso todavía será necesario añadir alguna otra para llegar a donde quizá lo que hay ahora mismo no pueda dar solución. Y el factor que no hemos todavía metido en la conversación es el económico. Es decir, habrá soluciones muy buenas
que sean carísimas y que no compense para determinada aplicación, y sin embargo habrá otras tecnologías que sí que encuentren ese nicho en el que pues tengan todo el sentido y al final abaraten precios. Yo creo que al final va a haber una combinación de múltiples tecnologías en todos los medios. Completamente de acuerdo. Al hilo de lo que has dicho, Pedro, dice Manuel Fernández, ¿es rentable el hidrógeno? ¿Cómo está? ¿Cuáles son los costes si lo comparamos con un diésel en el hidrógeno, un diésel o gasolina en un vehículo? ¿Cómo está la paridad del precio? ¿Se parecen? ¿Es mucho más caro el hidrógeno? Pues todavía está en desarrollo el despliegue de estaciones de servicio de hidrógeno. En Europa hay unas 200. En Alemania acaban de inaugurar hace unos días la número 92. Entonces, digamos, todavía no hay suficientes estaciones donde pueda haber mercado para saber cuál es el coste del hidrógeno. Ahora mismo, en esas estaciones que he mencionado, el coste del hidrógeno ronda entre los 9 y los 12 euros el kilo. Con cada kilo puedes andar aproximadamente 100 kilómetros. Entonces es similar, un poquito superior a moverte con diésel, y la paridad estaría en torno a 7-8 euros aproximadamente en cuanto a vehículo ligero. Para vehículo pesado, los estudios indican que debería estar en torno a 3-4 euros el kilo. Entonces ahora mismo, bueno, hay todavía bastante recorrido para hacer en los diferentes eslabones de la cadena de producción, distribución y dispensación que hagan que al final esos precios se puedan lograr. A nivel de eléctrico, pues también hay una gran amalgama de precios muy variados en función de si cargas en coche, en tu casa, en horas valle, o si tienes que cargar en diferentes sitios. En muchos sitios es gratuito, pero ya empieza a haber ya diferentes estrategias, ¿no?, para aportar coste. Quizá Arturo o Aitor puedan dar algo más de información. Es decir, al final tienes una cantidad grande de opciones y es responsabilidad del usuario realmente pues interesarse por encontrar cuál es la que mejor satisface sus necesidades y la que económicamente mejor le satisface. Muy bien, dice Rafael Rojas, a lo cual, bueno, agradecemos a todos los que estáis poniendo preguntas en el canal de Ferrer da Pía y en el canal del Club Empresarial y Ejecutivo de Galicia. ¿Podemos esperar una evolución del hidrógeno similar a la fotovoltaica en lo relativo a la producción de red centralizada y posibilidad de autoconsumo? Sector industrial, logística, etcétera. ¿Quién contesta? Vanessa, te dejo. Al final es como todo, las tecnologías están en el punto que están y van a ir evolucionando. Al final el desarrollo va a venir por la economía de escala, los precios van a bajar. Ya han ocurrido, si vemos los precios de hace 10 años a los actuales, ya se nota como el precio está disminuyendo, incluso la tecnología más eficiente ocupa menos espacio y todo está siendo, entonces, por lo que se prevé en los años futuros, los precios van a bajar y, por tanto, toda la tecnología en sí va a ser más rentable. Sí, yo creo también que el concepto de comunidades energéticas, que tanto ahora se está empezando a promover, yo creo que puede facilitar la entrada de hidrógeno en el sector de autoconsumo, junto con baterías. En este caso, igual que antes, es decir, no hay una solución mágica. Hay que estudiar cada caso en concreto y ver cuál es la opción más válida en función de tu localización, de tu grado de aislamiento con tu alrededor, las necesidades que puedas tener, etc. Totalmente de acuerdo. Además es que solo de la tecnología del hidrógeno no solo se puede sacar hidrógeno y energía eléctrica, sino además se saca calor del propio proceso de ambos. Entonces, a la vez, ese calor se puede usar y puede usarse, pues, si es en autoconsumo, pues, por ejemplo, para agua caliente sanitaria, dentro de si estamos hablando de una vivienda. Y agua, ¿no? Sí, el agua también se puede utilizar. Sí, además esa agua, bueno, no tiene sales minerales, entonces bebersela es complicado, pero sí que sí, al final también se puede utilizar como aguas grises, como para procesos, para etcétera. Muy bien. José Antonio dice, eso es una reflexión, a ver si estáis de acuerdo, y lo contestéis quien queráis. En mi opinión, a corto o medio plazo, el hidrógeno es
la mejor solución. Hidrolineras, carga rápida, etcétera. En el sector de largas y medias distancias, el hidrógeno será la mejor solución. Pues yo no estoy de acuerdo. Será una solución complementaria. Ya existen electrolineras con capacidad de carga de alta potencia de 150 kilovatios. Se están empezando a implementar con capacidad hasta 350 kilovatios y convivirán, como creo que ya hemos confluido el amigo Pedro y yo, en que habrá tecnología para todos y que estarán disponibles, pero la movilidad eléctrica de batería con esas capacidades ya es una realidad a día de hoy. Yo creo que ahora mismo los principales grupos de transporte están mirando con lupa todas las posibilidades tecnológicas que están ahora mismo sobre la mesa y viendo al detalle cuál es el coste total de adquirir un vehículo, un camión, por ejemplo, hablando de largas distancias, y viendo toda la infraestructura que es necesario montar para sustituir o reemplazar sus rutas actuales manteniendo las mismas prestaciones. Y pues yo creo que el mercado al final determinará cuál es la solución, pero estoy seguro que van a coexistir las dos, baterías, eléctrico-baterías y eléctrico-hidrógeno, con toda seguridad. Bueno, vamos a mandarle un saludo a Ricardo Lucientes, que es el jefe de tráfico de Transportes SE, que no es poca cosa, que tiene unos cuantos cientos de camiones, más bien miles, circulando por todo el mundo, y que os manda un saludo a todos y que os agradece. Dice que mesa de gran nivel, etcétera, etcétera, y un montón de adjetivos que seguro que vosotros os merecéis, ¿vale? Y agradecerle siempre esa inquietud que tiene él y otras personas en que dedicar tiempo a intentar escuchar lo que opinan los demás e intentar mejorar, eso es lo que ha hecho que el ser humano todavía, después de muchos millones de años, todavía no se haya extinguido y que nadie nos quite la curiosidad, sobre todo cuando va enfocada de forma positiva. Bueno, ahora vamos a hacer, a mí me encanta la ciencia ficción, no sé si lo dije ya, pero es verdad, os quería pedir pues un ejercicio de ciencia ficción, ¿vale? Yo incluso escribo sobre eso y luego me equivoco o no, a veces acierto, a veces me equivoco, sobre previsiones, bueno, ¿cómo seremos dentro de 10 años o tal, ¿no? Entonces, volviendo al título de la mesa, nuevas energías y nuevas tecnologías, decidme así en unas palabritas rápidas, ¿qué opináis? ¿Cómo veis el mundo de lo que hemos hablado, de la conducción autónoma, de las nuevas energías, de la movilidad eléctrica, porque todos coincidimos que los motores de combustión están dead, que será con el timing que sea, pero que están muertos y que el motor eléctrico es el que va a triunfar y que al final pues será con pila de combustible, etcétera, etcétera, pues será lo que triunfe. ¿No? ¿Cómo veis el mundo dentro de 5 años en la parte que le toca a la mesa? Vanessa. Pues dentro de 5 años, pues el sector del hidrógeno, pues es que actualmente ya está teniendo un gran auge, ¿no? Tanto en la parte industrial como en la parte de movilidad. Junto con la hoja de ruta del hidrógeno que se publicó hace unos meses, pues se fijan unos objetivos bastante positivos en respecto al sector y, por ejemplo, uno de ellos es que se instalarán para 2030 entre 100 y 150 hidrogeneras. Por nuestra parte, esperemos que al final eso se lleve a cabo y que poco a poco pues, se vaya introduciendo pues, las tecnologías del hidrógeno pues, a todos los niveles. Don Arturo. Pues para mí un desarrollo y optimización de las energías renovables y de la generación cero emisiones en detrimento de las energías basadas en combustibles fósiles y nucleares, que habiendo ese traspaso, un desarrollo de la movilidad eléctrica como sistema de eficiencia energética como resultado de la bidireccionalidad de la carga, que hoy en día es real, pero que el día de mañana y a partir de 2024 será incluso más potente, un desarrollo del autoconsumo con energías renovables asociado al vehículo eléctrico, la maduración del hidrógeno como vector energético para el almacenamiento, el autoconsumo y la movilidad, un avance espectacular en la conectividad y en la conducción autónoma y la llegada y maduración de algo que no hemos hablado, pues de la movilidad aerotransportada para servicios urbanos. Estupendo. Don Aitor. Bueno, me encanta toda esta parte que estás diciendo, la parte de ciencia ficción. Te recomiendo, porque a mí también me fascina todo este mundo, te recomiendo un artículo que escribí hace unos meses con todo el tema del COVID, planteando distintos escenarios a 20 años vista y Joder. de qué pasos teníamos que... ¿Y aparecía el motor de curvatura o no? No, todavía no. Pero eso, planteábamos un caso con una distopía en la que todo salía mal por las malas decisiones que se tomaban
con el COVID. Planteábamos una utopía en la que todo lo que se podía hacer bien se hacía, y luego planteábamos una última en la que cuáles tendrían que ser los pasos que tendríamos que empezar a dar hoy para acercarnos a esa utopía dentro de 20 años. Crónicas de un futuro tras el COVID-19, creo que lo llamé, y eran 3 artículos. Vale, dentro de 5 años, ¿qué podemos esperar dentro del sector de la autonomía? A ver, lo primero, tener en cuenta que va a haber grandes empresas que impulsen muchísimo todo este sector. Quizás una de las que más lo esté impulsando es Amazon. Tengamos en cuenta que, a ver, el vehículo autónomo y cualquier tipo de innovación tiene que responder a algo. Tiene, lo primero, que ayudar a las personas. Yo siempre lo digo, ¿no? Yo soy un caso de uso claro de en qué va a ayudar la movilidad autónoma a las personas. Yo, obviamente, no sé si se ha notado, pero soy ciego. No voy a poder conducir, porque la DGT no me lo va a permitir. Pero eso, el ser capaz de plantear proyectos que respondan a este tipo de necesidades, pues va a ser un plus. Hay ya proyectos a nivel mundial que van en esta dirección y van a hacer que aumente muchísimo todo el tema de la tecnología. Nosotros queremos impulsar uno aquí en España, en áreas rurales para personas mayores, y bueno, estamos en ello. Por otra parte, a nivel logístico, pues esperamos que el nivel 3 ya funcione, lo cual va a dar paso a todos estos sistemas de transporte por carretera, en camiones, en transporte pesado, y va a ser precisamente esta mejora tecnológica la que posibilite que crezca exponencialmente y valide todo el modelo de negocio. Para lograrlo va a haber que hacer grandes alianzas entre empresas de automoción, con otro tipo de partners. Ya se están produciendo, ¿vale? Porque esto es demasiado grande para que una empresa o un sector lo pueda capitalizar. Nosotros siempre hablamos de que para que esto se dé tiene que participar el sector tecnológico, el sector de infraestructuras, obviamente el de la automoción y telecomunicaciones y otra serie de ellos que facilitan, digamos, este ecosistema. Y luego, por último, se espera que se consolide ya de una vez el tema de la movilidad eléctrica, y podemos ya disponer de unas energías mucho más limpias. Muy bien, has hecho una reflexión muy importante. Yo llevo muchos años diciendo, y creo que estaremos todos de acuerdo, que la tecnología, su fin primero, antes que nada, es mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos, de todos, no de algunos, de todos, y con cada uno con sus casuísticas, ¿no? Don Pedro. Vale, pues a 5 años vista, la verdad es que bueno, puede ser más fácil que a 10 o a 20, pero aún así sigue siendo complicado. Y yo creo que en tema de hidrógeno, digamos, yo estoy seguro de que dentro de 5 años va a haber varias estaciones de servicio. Ahora mismo hay 4 en España de hidrógeno, y habrá, pues yo creo que otras tantas o más, debería de haberlas, con varios vehículos ya moviéndose por España, flotas de autobuses urbanos sobre todo, ya empezará a haber proyectos ya reales de implantación en diferentes ciudades españolas, y un gran avance desde luego en cuanto a movilidad de transporte pesado, o por lo menos ya más claras los nichos en los que el hidrógeno puede darle más sentido. Y en cuanto al resto de temas, yo creo que el tema del incremento de renovables es ya imparable. Es decir, que la descarbonización va a continuar y dentro de 5 años será más evidente que ahora, incluso con anuncios de países para dejar de vender o prohibir la venta de vehículos térmicos, que cada vez más compañías automovilísticas abandonando su diseño y producción. Y en cuanto a vehículo autónomo y demás, yo creo que tampoco voy a aportar mucho más, pero yo espero que sí que en terrenos controlados, como pueden ser autovías o autopistas, sí que niveles altos puedan ser ya o estén más cercanos, ¿no?, al público, porque yo creo que es un gran desconocido el vehículo autónomo. La gente todavía no sabe lo que es, y yo creo que se pueden dar las condiciones para poder dar un gran paso en los últimos 5 años.
estoy convencido. Autovías y autopistas donde quizá la gravedad de los accidentes son mucho mayores cuando existen, donde el resultado de muerte, no lo sé exactamente, pero creo que ese tipo de vías... Hay menos incidencia son más de graves. accidentes, son más graves, sí. Pero bueno, puede ser desde luego un banco de ensayo perfecto para luego ir ampliando a carreteras secundarias. Yo así lo veo. Mientras tanto, si llegamos al nivel 4 en los próximos años, yo no sé, no digo 5, pero 6, 7, 8 años tenemos un nivel 4 potente, es más que suficiente. No quizá para que a lo mejor nuestro amigo Aitor pueda conducir, pero sí todavía, porque deberíamos luchar por el nivel 5 lo antes posible, por todo lo que trae consigo, por democratizar el uso de los medios de transporte, la independencia de las personas, pero también porque no sigan lo peor que puede tener una situación es que haya gente que se muera, y os recuerdo que hace muchos años se ha avanzado mucho en todo eso. Si me permitís, eso se lo decía yo a Pere Navarro en una comida, le dice, a base de hostias, hemos aprendido todos a base de que nos quiten puntos, que no tal, porque fijaros lo que supone todavía el consumo de alcohol. El otro día una persona mató prácticamente, no digo asesinó, pero sí, pues prácticamente un homicidio a 3 personas, iba cargado de alcohol hasta las trancas, ¿no? Mató a la madre y a los 2 hijos, ¿no? Y eso pues es terrible. Entonces nosotros que nos dedicamos a la tecnología podamos, como empresarios, como tecnólogos, como ingenieros, como tal, poder aportar nuestro granito de arena, que esta sociedad sea mejor y haya gente que no falte por estas cuestiones y que podamos arreglarlo, pues evidentemente no vamos a entrar en todas las tecnologías pasivas que implementan hoy en día los vehículos y que salvan vidas, como el airbag, como 1000 cosas, ¿no? Y seguramente ya los HADAS están aportando ahí muchísimas cuestiones. Mira solo una cosa, cuando circulamos a 120 kilómetros por una autopista, simplemente con que nos distraigamos un segundo, ya hemos avanzado más de 30 metros. Sí. Un segundo, o sea, una distracción que puede ser mayor, cualquier imprevisto que surja en la carretera, sí, el riesgo es enorme. Claro, Eso es la velocidad, o sea, el recorrido que tendríamos en un solo segundo, pero claro, luego está el frenado. claro. O sea, la ayuda que nos van a dar todo este tipo de tecnologías para salvar vidas va a cambiar mucho las reglas de juego, va a darnos una posibilidad de reducir, si todo va bien, de forma drástica los accidentes. Y ojo que el vehículo autónomo, no nos equivoquemos, no los va a poner a cero. Eso no es cierto. Pero sí que los va a contribuir a reducir. Yo soy conductor de moto de toda mi vida, desde los 18 años. Tengo moto y viajo en moto, hago muchos miles de kilómetros al año en moto por placer. Y os digo que la diferencia que está, independientemente que alguien puede tener mala suerte y tener un accidente, está en que tú cuando vas en moto tienes que conducir tu vehículo y el de los demás. Sí. Es decir, y esas décimas de segundo en las que tú has pasado de la mano hacia la maneta de freno, en el caso de la maneta derecha del freno delantero, y ponerle el pie encima del freno trasero, en previsión de lo que pueda ocurrir, eso supone, simplemente esas décimas de segundo supone una capacidad de reacción 100 veces mejor en caso de que vayas distraído o que no vayas preveyendo las cuestiones. Y eso es lo que puede aportar la tecnología, porque claro, somos humanos y nos despistamos y de repente alguien te toca el claxon, ves una cosa y justo si tienes la mala suerte en ese momento, pues puede ocasionarte un problema muy grave. Bueno, a modo de resumen, Pedro Casero nos ha dicho, en un plazo de varias décadas el peso de los combustibles fósiles se irá reduciendo, pero no desaparecerá al 100% en al menos 30 años. También nos ha dicho Pedro que la rapidez de recarga entre 3 y 5 minutos y la autonomía, que ahora está ya en unos 600 kilómetros, son las ventajas del hidrógeno. Puedes moverte ya en largas distancias y es especialmente eficiente para transportes de alta carga. Vanessa nos ha dicho, el objetivo del hidrógeno es almacenar energía. El hidrógeno elimina la alternancia de las renovables y a su vez permite usar excedentes de energía que, de otro modo, se perdería. Ya hay camiones de hidrógeno realizando transportes. Se ha pasado ya la barrera del vehículo ligero. Ya estamos en vehículos pesados y se está avanzando en vehículos aéreos. Arturo López ha dicho, la electrificación no solo es movilidad sostenible, sino eficiencia energética. Vamos a un mundo que reclama consumo de servicios basados en la electricidad y en el vehículo de hidrógeno
que tiene un componente muy importante para el medio ambiente. El vehículo eléctrico, dice Pedro, tiene baterías hechas con materiales reciclables en el 90% y tiene una segunda vida útil. Todavía está por llegar una tecnología de baterías de grafeno que darán grandes resultados. Aitor Fernández nos ha dicho, el vehículo autónomo no es lo mismo, un vehículo autónomo no es lo mismo que un coche autónomo. El vehículo autónomo puede ser un metro, un tren, un dron, pero el coche autónomo no es solo un vehículo sin volante, que también, pero eso sería en su nivel 5. El estándar internacional marca 5 niveles de autonomía y eso abarca desde los que tienen asistencia a la conducción al plenamente autónomo, es decir, coche sin volante. En los próximos años estaremos en el nivel 3. El vehículo autónomo va a ser el auténtico catalizador de la movilidad eléctrica. Reino Unido, Estados Unidos, Japón están invirtiendo mucho en el coche autónomo, pero también países que no son grandes potencias como Polonia y Hungría, pero España sigue sin despertar. Ojalá cambiemos esta manera de hacer. Y José Antonio Ferreira dice, mientras invirtamos el 1% de nuestro PIB en investigación y desarrollo, esto no va a arrancar. Y si nuestro objetivo idílico lo marcamos en el 2%, que es difícil, evidentemente, no digo que no, porque así está estructurado nuestro país, pues nada, así nos lucirá el pelo, las patentes se irán básicamente a China, que es la que está ganando todas estas batallas, y otros países como Japón, Corea creo que invierte un 12% de su PIB, una auténtica salvajada, ¿no? Que os voy a contar. Bueno, oye, pues estoy muy feliz de la mesa que hemos hecho, espero y estoy seguro por los comentarios de que ha sido una mesa muy útil. Espero contar con vosotros en adelante, en otros espacios que abramos aquí en el Tech for Fleet, en nuestro congreso y en nuestra empresa, que para eso de este sector es donde desarrollamos nuestra actividad. Os agradezco a todos los seguidores que estáis ahí, todos estoicamente después de 1 hora y media, ya más de 1 hora y media de emisión. Agradezco al Club Empresarial y Ejecutivo de Galicia por su apoyo, a Satelium por patrocinar, y agradezco también a mi equipo, a Mónica, a Celeste, a Bryce, a Adriano, todos los que han participado, porque esto no solamente soy yo al final pongo aquí mi cara, soy seguro el más feo de todos y el peor comunicador, pero bueno, me toca a mí hacerlo. Y también recordaros que el Tech for Fleet ha cambiado de fechas, ya no va a ser en mayo, será el 16 y 17 de noviembre en Madrid, en el Hotel Ilunion Pío XII. Allí nos reuniremos, como ya en los otros anteriores años, esperemos que todos llenos de vacunas, evidentemente, y todos con la esperanza de compartir conocimientos. Espero estoy luchando para tener un vehículo, un camión de hidrógeno, poder enseñarle a la gente en noviembre un vehículo de hidrógeno y un vehículo a baterías de última generación para que la gente lo puedan ver y palpar. Tenemos ahí un espacio para poner, para que la gente pueda palpar las cosas, que es como más se aprende, y verlo por dentro, y que alguien nos explique cómo funciona realmente. Luchamos por ello y también os insto a vosotros a que nos ayudéis a convertir, porque es un congreso muy específico que creo que tiene así nos lo han demostrado todas las empresas que vienen cada año y los patrocinadores, ¿no? Patrocinadores de todo tipo, vienen empresas que tienen sistemas HADAS, empresas de transporte con nuevas tecnologías, software, etcétera, ¿no? Y también os adelanto que también os puede interesar que tenemos la próxima mesa redonda virtual, la MRV, se llama la MRV del litio, ¿eh? Es decir, vamos a hablar de lo que supone, sabéis que Galicia, en el sur de Galicia hay litio, en la frontera con Portugal. Los portugueses están muy interesados en extraer litio y tierras y elementos más o menos raros que son necesarios por el sector tecnológico, pero como siempre, aquí en nuestro país, maravilloso en muchos aspectos, pues hay problemitas. Es decir, pues no vaya a ser que me destripes un terrón más allá del otro y todas estas cosas cuando, bueno, en fin, es una industria que está sin explotar y vamos a hacer una mesa el próximo día e intentar desgranar todo esto. Y nada, deciros que nos sigáis en el canal de YouTube y que le deis like si os ha gustado todo esto y nada más. Muchas gracias a todos, Vanessa, don Arturo, Aitor, Pedro. Gracias.
Nos vemos. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo. A vosotros. Muchas gracias.